El grupo de los Beatles, castellanizado, que en sí es The Beatles, ha sido uno de los grupos más importantes y destacados de la historia de la música y más influyentes a lo largo del siglo XX. Hoy en día solo se encuentran, bueno, quedan dos figuras como Paul McCartney y Ringo Starr que continúan eh, realizando música, conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de hablar de las cuatro figuras más destacadas de los Beatles, voy a definir el grupo. El grupo fue una banda de rock británica que se formó en Liverpool durante los años 60, es decir, 1960, y que la banda se formó en 1962, hasta su desintegración en 1970. Las principales figuras que estuvieron en la banda fueron eh, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. Figuras además muy importantes y que han dejado huella durante el siglo XX y el siglo XXI, dentro del ámbito de la historia de la música. Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en Walton, Liverpool, en Reino Unido. Es cantautor, compositor, músico, multiinstrumentista, activista, pintor y actor británico. Formó junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr el grupo más conocido como los Beatles. Destacó como bajista y uno de los compositores de la banda de rock Los Beatles. Una música popular e influyente dentro de la historia de la música moderna. Su asociación compositora con John Lennon fue una de las más célebres del siglo XX. Tanto John Lennon como Paul McCartney fueron eh, figuras célebres y además también unidos a sus dos compañeros, Ringo Starr y George Harrison. John Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool Maternity Hospital, en Reino Unido, y fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 en el edificio Dakota, Nueva York, en Estados Unidos. Fue artista, músico, multiinstrumentista, cantautor, activista, compositor, productor, escritor y pacifista británico. Fue la principal figura y el fundador de la banda de rock Los Beatles y considerado de los artistas más influyentes del siglo XX. Una figura además que fue importante en el ámbito musical y sobre todo más por el cambio y esa influencia que ha dejado en todo el siglo XX y que hoy en día continúa. Ringo Starr nació el 7 de julio de 1940 en Liverpool, en Reino Unido. Es músico, multiinstrumentista, cantante, compositor y actor británico. Fue el baterista de la banda de rock Los Beatles en 1962. Ringo Starr estuvo anteriormente en otra banda antes de regalar en Los Beatles, llamada Rory Stone and the Hurricanes. George Harrison nació el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, en Reino Unido, y murió el 29 de noviembre de 2001 en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Fue músico, multiinstrumentista, compositor, cantautor, productor musical, productor cinematográfico, actor, filántropo, activista pacifista, ecologista, guitarrista y cantante británico que perteneció a la banda de rock Los Beatles. Figuras además tanto George Harrison, Paul McCartney, John Lennon y Ringo Starr importantísimas. Ellos fueron los que comenzaron con esa música moderna junto con otros autores de esa época de los años 60 y que ha dejado huella en el siglo XX y que continúa dejando huella en este mismo siglo. Algunas canciones destacadas de los Beatles, Let It Be, Yesterday o All You Need Is Love. Canciones además que han dejado huella y que continúan escuchándose por parte de mucha gente y en la actualidad, como fue en el siglo pasado. Canciones que han marcado, pues eso, una antes y un después en la era de la historia de la música. Unido a varios grupos, como se dice, como se puede decir incluso de los Beatles, gente que ha cantado, es decir, artistas o cantantes que han cantado individual. Y claro,
la música del siglo XX es un cambio totalmente radical, más moderno, etcétera, etcétera, etcétera. También hay que decir que la música del siglo XX fue un cambio, pero claro, cuando comenzó la música fue en torno al Renacimiento. Siglo XV también podríamos incorporar al siglo XVI y de ahí fue evolucionando la música. Pero claro, figuras como los Beatles han sido importantísimos y bueno, que han dejado ya marca en la historia de la música, no solo europea o británica, sino a nivel mundial, porque fueron el grupo de los más famosos, yo creo, y los artistas más importantes de aquella época. Eso sí, siempre y cuando explicando que había otras figuras también. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo grabado de historia. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.